¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Como digo siempre, yo soy siciliano y este es mi taller, o sea que no les mentí para nada. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva permanentemente, entonces es bueno refrescarlo. En esta ocasión les traigo una llave francesa. Todos dirán, ¿tan otra vez mostrando una llave francesa? Sí, nada más que esta es de la calidad Bremen. Bremen es una calidad que yo conocí allá por el año 2008 y verdaderamente me gustó. Compré un par de llaves combinadas en aquella ocasión, que después, bueno, terminó siendo un juego completo, pero eran muy parecidas a las Baco, pero las Baco de vieja generación. Después, bueno, obviamente con el tiempo han ido mutando un poco y se han puesto un poquito más brutas, ¿no? Con un poco más de diámetro y más espesor en su terminación. Esta es una llave francesa, bueno, ya todos lo sabemos, pero tiene la particularidad que tiene el corte de una marca que a mí particularmente no me gusta mucho, que es Biasoni. Sé que hacen muy buenas herramientas, todo, pero a mí no me gusta. Esta Bremen, la verdad que yo la recomiendo mucho para plomería y para mecánica. Si bien en la mecánica la francesa se usa circunstancialmente, pero se usa. En tareas de plomería es una llave cómoda. Tenemos una escala en milímetros para saber la apertura de la mordaza. Eso, bueno, ya prácticamente vienen todas, incluso hasta en las más comunes viene con la escala. Pero es una llave que no tiene juego, se abre y se cierra rápidamente ante la necesidad de la apertura o cierre rápido de la llave. La única contra que le veo, que cuando queda cerrada o con pocos diámetros de apertura, queda fuera el sinfín. Cosa que no pasa en las Stanley, por ejemplo. Pero bueno, es una llave que resiste. Yo la estuve probando, si bien esta es nueva, pero estuve probando la otra y va muy bien, va muy bien. En plomería, gas, no se usa para tuerquitas simplemente, sino que por ahí se trabaja con entrerroscas, uniones doble, donde la fuerza que se imprime en la llave, el torque que se necesita es mucho y lo resiste verdaderamente bien. En este caso es una llave fosfatizada, cosa que viene muy bien para la plomería porque obviamente están siempre expuestas a la humedad o al agua y se oxidarían rápidamente si simplemente fueran cromadas. Yo la verdad estoy conforme. Me preguntan por qué hago videos de distintas calidades de herramientas. Aunque les parezca mentira, hay gente que le interesa lo que yo opino sobre las distintas marcas de herramientas manuales. ¿Por qué? Porque soy una persona que nunca va a recomendar algo que ya no haya utilizado. Por ejemplo, destornilladores, pinzas francesas, Stilson, llaves de mano combinadas, tubos. Siempre que recomiendo algo es porque yo ya lo probé. Si verdaderamente no me dio resultado, puedo hacer un video diciendo cómo no me dio resultado. La gente toma la referencia y eso a mí me ayuda. Me ayuda porque, bueno, veo que mis videos son vistos. Así que bueno, tengo esta y tengo la de 6 pulgadas. Había comprado la de 10 también, pero no llegó. La de 12 la tengo en la obra. Van muy bien, muy buena herramienta. Bremen, la verdad que está dentro de las herramientas de línea bastante buenas. Muchos me preguntan por qué no hago videos de herramientas Baco. Tengo herramientas Baco, me gusta por ahí hacer algún video sobre
herramientas Vaco de cuando era pibe, porque bueno, era como comprarse, no sé, una cosa eterna. Pero con los años comprobé que la herramienta Vaco, primero que se vende sola, no necesita un video que explique que la herramienta es buena, esto y lo otro. Y segundo que en los trabajos hay que cuidarlas como un hijo, porque si no se pierden, se las roban y bueno, no da. Por eso prefiero recomendar este tipo de herramientas que son para la batalla, para el día a día, una relación de calidad y precio muy buena y hasta ahora a mí no me han defraudado. Les mando un saludo. El video salió verdaderamente sin ningún tipo de preparación, se nota, porque si estaría un poquito más estudiado sería más prolijo en mis palabras, pero bueno, llegué, me quise relajar y hacerles el videíto de las francesas Bremen. La verdad, a mí me dejaron contento. Les mando un saludo y espero tengan un hermoso fin de